la urgencia, como digo, es que en la segunda parte del mandato se vean los resultados, pero sería conveniente que ya comiencen a verse los primeros indicios de esa recuperación, pero que en el primer año no los ha habido. Bueno, economista, le quiero preguntar, porque podemos hablar de todo con usted, pero primero quiero comenzar por tema nacional y el más importante. ¿Cómo evalúa usted, desde que Guillermo Lasso llega a la presidencia hasta el día de hoy, su gestión? ¿Cuál es su evaluación? Bueno, yo creo que ha hecho una buena gestión. El punto central de la gestión de Guillermo Lasso ha sido controlar el problema fiscal, un problema fiscal heredado muy grave, que significa que para cubrir nuestros gastos presupuestarios tenemos que tomar deuda externa y eso ya no era sostenible. Entonces, ha logrado reducir el problema fiscal. El problema de una política de reducir el hueco fiscal es de que no hay dinero para inversiones. Entonces, ha buscado que la inversión venga por el lado privado. Algo ha conseguido, pero para ayudar a que vengan las inversiones necesitaba el apoyo legislativo para aprobar ciertos cambios en las leyes que rigen a la economía, y ahí no lo ha tenido. Entonces, esa gestión de tratar de crear un mejor clima para la inversión privada, nacional y extranjera, no lo ha logrado a plenitud por falta de un apoyo legislativo. Ahora, creo que... Pero usted me dice a mí que hubo falta de apoyo legislativo y también, por supuesto, para exacerbar la actividad de la propiedad privada, pero en ese sentido, ¿usted cree que la reforma tributaria fue un incentivo para las pequeñas y medianas empresas del país para que se salga adelante? Porque hubieron muchas quejas por el alza de impuestos. Bueno, sí, no fue un incentivo para las empresas o para las personas tampoco, porque mucha de la gente que emprende, mucha de la gente profesional se ha visto muy afectada por el alza de los impuestos. Entonces, sí, una reforma tributaria, un alza de los impuestos tiene esas dos caras de las medallas. Ayuda a resolver el problema fiscal, pero por otra parte ha afectado el poder adquisitivo y ha afectado también el poder adquisitivo de una clase media alta, sobre todo, y luego ha afectado también la posibilidad de las empresas de invertir porque les aplicó un impuesto al patrimonio. Entonces, en ese sentido, esas medidas no han ido a favorecer a una reactivación económica. Por eso nuestro criterio es de que ahora tiene que cambiar de rumbo el gobierno de Lasso, pasar a una posición secundaria, no descuidar el equilibrio fiscal, pero crear las condiciones para que la economía se reactive, haya más empleo y los ecuatorianos sintamos el impacto positivo de las medidas que hasta ahora pues nos sentimos. Por supuesto. Y entre toda la recaudación de impuestos que hay hoy en día en el país, por supuesto el préstamo que se hizo con el FMI en las épocas del gobierno del expresidente Moreno, más aún el alza del precio del petróleo. Y quiero citar a Fausto Ortiz, que tiene una columna en el diario El Comercio. Él estuvo en el gabinete del presidente Correa, y dice que hoy en día las arcas están llenas con la recaudación de impuestos que se va a hacer y con el alto precio del crudo, pero que él aún no ve ese dinero que se ha recaudado, digamos, puesto en acción para las necesidades públicas de los ecuatorianos. ¿Cuándo cree usted que se podría llegar a oler eso por después ya haber obtenido tanto dinero en ese sentido y haber incluso podido renegociar la deuda con China, economista? Bueno, yo creo que debería sentirse ya en algunos aspectos de que la sociedad reclama mucho. Por ejemplo, no requiere tanto dinero del Estado en que los hospitales públicos puedan tener medicinas y atender a darle medicina a los pacientes que atienden. Eso es un reclamo general en la población y eso debería poderse hacer y es relativamente fácil hacerlo. Un gobierno que pudo organizar una campaña de vacunación la mejor llevada en el mundo, no puede tener medicinas en los hospitales cuando el precio del petróleo esté en $100. Es realmente inaudito. Entonces, si hay un problema de gestión por esa parte que debería traducirse de manera inmediata. El gobierno dice que está invirtiendo ya en la recuperación de los daños viales causados por el invierno, que eso se da sobre todo en las carreteras que dan de la sierra a la costa, pero
pero entonces si es que realmente lo está haciendo, está fallando la comunicación, porque no se conoce de los trabajos que se están haciendo. Entonces, en ese sentido, ya debería comenzarse a sentir, al menos puntualmente, en ciertos sectores, la acción del gobierno en función a una mejor situación fiscal. Sí, definitivamente. Y también está el tema de la inseguridad, economista. Hace 10 años, y refresqué la memoria, la vi el día de ayer, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, ahora prófugo en Bélgica, daba una entrevista en México en que decía, en que se hablaba del el alto nivel de seguridad que tenía el país o el bajo nivel de inseguridad que tenía el país en ese momento cuando él era presidente y le preguntaban a él por qué se daba esta situación. Y él dijo, porque cuando el país está bien, cuando la gente tiene un empleo y cuando hay un bienestar social, eso se traduce en baja inseguridad. ¿Usted cree que hay correlación en que cuando la economía está bien, cuando los ciudadanos están empleados y cuando hay, valga la redundancia, un bienestar social, la seguridad siempre va a estar en altos indicios o en bajos indicios de inseguridad? Yo creo que es un factor que incide, ciertamente, pero no creo que es el único determinante, porque en el negocio del narcotráfico, la cantidad de dinero que se mueve es enorme, ¿no? Entonces, yo creo que igual habría, sino que, por supuesto, la situación económica lleva mucha gente a contemplar esa posibilidad de entrar en el narcotráfico. Ahora, recordemos que Rafael Correa sacó la presencia los, de las Fuerzas Aéreas Americanas para controlar el narcotráfico que usaban la base de Manta, que es una base de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y eso facilitó el que haya más vuelos entre el Ecuador y México. De hecho, los narcotraficantes colombianos tienen la impresión que prefieren sacar la droga por Ecuador o parte de su droga por el Ecuador, quizás porque hay menos cuidado, menos atención y decisiones que tomó ese gobierno están detrás de la gran inseguridad que ahora hay en el país. A esto se añade, según lo que yo he escuchado, de lo que yo he tratado de enterarme, es Ajá. que los narcotraficantes mexicanos cambiaron su política de pago a sus asociados en el Ecuador. Ya no les pagan en dinero, sino que les pagan en droga, lo cual ha llevado a ver que ellos tengan que meterse en el negocio de la droga en el Ecuador. Los narcotraficantes ecuatorianos ya no solamente ayudar a la exportación, sino al mercado interno. Y gran parte de la inseguridad que tenemos es la pelea entre esas bandas por controlar territorio. Entonces, en ese sentido, ese giro que ha tomado el narcotráfico tiene que ver mucho con el repunte de la delincuencia en el país. Sí, economista, entonces usted diría, según lo que de hecho lo dijo en este programa el ex gobernador Pablo Rosemena, el gobernador del Guayas, Pablo Rosemena, nos comentó que la teoría que él tenía era que los altos niveles de inseguridad se daban porque este gobierno combate contra el narcotráfico mientras que el anterior pactaba. ¿Usted está de acuerdo con ese dicho del gobernador? Bueno, no sabría si el anterior, si el gobierno de Moreno pactaba con narcotráfico. Yo lo que pienso es que este El gobierno, gobierno, perdón, reformulo, con el gobierno de Rafael Correa, para ser más exacto. no, yo sí pienso que es así. De hecho, yo sí pienso que había mucho mayor tolerancia en el gobierno de Rafael Correa. Incluso en alguna ocasión se encontró drogas justamente en la base de Manta, una vez que habían sacado a las tropas americanas. O sea que realmente O sea, ¿usted cree que en niveles de seguridad el gobierno de Correa su único mérito era ser blandengue con los narcotraficantes y nada más? Digamos, ¿no se hacía algo en ese entonces que hoy se podría emular para bien, que no sea pactar con delincuentes? Sí, yo pienso que es así. En otras palabras, pienso que en aquel gobierno, en efecto, hubo un pacto de hecho, hubo denuncias de oficiales que salían de la policía. Y no pienso que este gobierno tiene nada que copiarle en contra la lucha contra la delincuencia que no hubo en la época de Correa. Economista, hablando de pactos, ¿hubo pacto entre Correa y Guillermo Lasso? No sé si hubo pacto entre Correa y Guillermo Lasso. Lo que sí es de que el gobierno actual no hizo lo adecuado para impedir que salga liberado. Puede ser que ahora vuelva a ir a la cárcel porque salga liberado el
vicepresidente Glass. Yo pienso que puede haber habido entendimientos puntuales. De hecho, hubo el intento de entendimiento puntual al inicio de la legislatura, del cual Guillermo Lasso se retiró. Sospecho que sí, pero no tengo evidencias para aseverarlo. Pero sospecha, digamos, si tuviera que especular sobre eso, sospecharía que el tema de Jorge Glass al menos fue hablado a priori antes de que se dé. Yo creo que sí, porque sorprende de que recién ahora hay una acción iniciada por el procurador para retornar a Glass a la cárcel. Y da la impresión que el acuerdo de Guillermo Lasso fue no objetar y no impedir las movidas que estaba haciendo el correísmo para sacarlo a Glass de la cárcel, y también el haber apoyado a la amnistía en paquete que se hizo en la Asamblea, en la cual salieron tirios y troyanos se liberaron de las acusaciones que habían, incluso los que quemaron la Contraloría. Por supuesto. Economista, en el periodo de un año en Latinoamérica podría haber lo que yo llamo una nueva marea roja, con varios presidentes de izquierda, extremistas, populistas en América Latina. Ya tenemos a Pedro Castillo en el Perú, podríamos tener potencialmente a Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones en Colombia el 29 de mayo. Lula da Silva parece que se va a llevar las elecciones ante Jair Bolsonaro. Y Gabriel Boric, por supuesto, ya está en Chile y ya se está cambiando incluso la constitución que tanta prosperidad le trajo a Chile. Y vemos Ecuador. Y Ecuador, de cierta manera, es un faro neoliberal o derechista en la región, en la que, por supuesto, democráticamente ofrece muchísima más seguridad, porque a pesar de que Petro salga a decir que respeta el Estado de Derecho, su pasado guerrillero y comunista, pues el comunismo es una ideología completamente antónima a lo que es a la democracia, entonces siempre se tiene este miedo. El peso de la responsabilidad del presidente en este momento, no solamente en ámbito nacional, sino regional, es fundamental. ¿Qué puede hacer el presidente en 3 años como no solo para hacer una buena gestión de las cosas diarias que nosotros nos decimos, tener más seguridad, más empleo, sino para ser un ejemplo que pueda cambiar el rumbo de América Latina, al menos en los 3 años que quedan de su primer gobierno o un potencial segundo? Bueno, pienso que ya está haciendo bastante, sino que los resultados siempre demoran, siendo bastante en promover Ecuador como un sitio para inversión regional. Ha estado viajando en la región. Acabo de ver una encuesta de apoyo en el Perú, una encuestadora muy importante del Perú, que preguntan a los peruanos dónde hay que invertir, y el número 1 con largo es el Ecuador y segundo Colombia. He visto también los comentarios internacionales de los bancos de inversión en que dicen: no entendemos por qué no baja más el riesgo país en el Ecuador, porque las cosas se están manejando muy bien y es un sitio a donde invertir. El principal pero que ven es la imposibilidad de hacer reformas estructurales por la oposición de la Asamblea. Entonces ven ahí también un peligro de inestabilidad del país por la historial que tiene Ecuador de golpes de Estado iniciados en la Asamblea Nacional. Entonces, ese es el principal mancha que tiene el panorama del país, pero pienso que se está posicionando el Ecuador como un país en que la inversión está segura, a diferencia de lo que estamos viendo en los países vecinos. En estos momentos, dentro de esa marea roja, la otra excepción importante es Uruguay. Uruguay se ha beneficiado enormemente de la inseguridad en Argentina, incluso migración de argentinos a Uruguay, capitales argentinos en Uruguay, y yo pienso que si el Ecuador se mantiene en la línea actual, va a recibir mucho capital y va a recibir migración de profesionales y de empresas de Colombia, Perú y Chile. Sí. Me hablaba de inversión, economista, y yo lo que me pregunto es que siempre está, a pesar de que parece increíble que en América Latina, o al menos en el Ecuador, por lo mal acostumbrado que estamos, que gane un gobierno neoliberal cada 10 o 15 años es casi como tener que remontar un partido que se está perdiendo por goleada, como pasó en las elecciones pasadas
con Guillermo Lasso, y efectivamente para que haya inversiones, y usted las sabrá incluso mejor que yo, tiene que haber, digamos, una seguridad de esa inversión a largo plazo. A pesar de que las inversiones sean mucho más atractivas hacerlas hoy en día en Ecuador, no se tiene siempre ese miedo como inversor internacional, como inversor incluso local, que 4 años después pueda llegar un gobierno pues, que te cambie completamente las fichas del tablero y te tenga que hacerte arrepentir de la inversión que llevaste a cabo. Sí, sí, hay ese peligro. El Ecuador está en las cartas del Ecuador de que después del gobierno de Guillermo Lasso puede venir un gobierno correísta o otro gobierno populista de otro género. Entonces, sí es un peligro. Por lo tanto, yo no pienso que esa inversión se va a dar en el sentido que las empresas de Colombia, Perú o Chile vayan a cambiar su residencia y venir al Ecuador, sino sencillamente decir, es un país donde justifica diversificar nuestras inversiones, porque en estos momentos está bien y quién sabe, a lo mejor viene mejor, y entonces también debemos estar allí, aparte de donde estamos ahora. Entonces podríamos tener negocios iniciados por empresarios de esos países, sin que eso quiere decir que abandonan su país. Algo a la inversa de lo que sucedió en el pasado, en la época de Correa, en que, por ejemplo, Pinto también se amplió al Perú. Y no es que cerró lo que tenía en el Ecuador, pero también se amplió el Perú, diversificó sus riesgos. Ahora probablemente esté más contento con lo que tiene Ecuador que lo que tiene en el Perú, pero en aquel entonces era la inversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que eso es lo que se va a estar dando. Y ya el Ecuador ha estado atrayendo capitales de México y Centroamérica y de otros países de América Latina, y yo pienso que eso se puede estar ampliando próximamente. Por supuesto. En las elecciones pasadas, las fuerzas prominentes del Partido Social Cristiano y del partido del actual presidente Guillermo Lasso se unieron, entre comillas, a pesar de que ya se sabía que tras bambalinas había una que otra discordancia, por supuesto, incluso lo vimos, todos los ecuatorianos nos quedamos perplejos cuando ganó Guillermo Lasso y no estaba, digamos, Jaime Nebot, estaba difuso, no se lo veía a pesar de que estuviera en persona. Y efectivamente esta discordancia se ha visto hoy en día y estamos en esta posición en que el líder del Partido Social Cristiano se encuentra en entredichos con el actual presidente del país, a pesar de que en un momento era la fuerza que se unió para que pueda llegar al poder en Ecuador. Y hoy en día yo le pregunto a usted, de economista, ¿qué opina de la posición que ha tomado Jaime Nebot de haber apoyado al presidente Lasso, no haber lanzado a un candidato para que él pueda llegar al poder, y ya estando en el poder están en este entredicho, digamos, pareciera que no tiene ningún tipo de lógica, pero los políticos pues se sacan haces bajo la manga? Entonces, ¿cuál es el plan que hay tras bambalinas, economista? Bueno, algo similar, no es idéntico, pero algo similar pasó con Yamil Maguad y también pasó con Lucio Gutiérrez. Tanto Yamil Maguad como Lucio Gutiérrez dependían del apoyo social cristiano en la legislatura. Y en ese caso, ambos terminaron cayéndose con un retiro del apoyo del Partido Social Cristiano. O sea, un poco los socialcristianos han buscado tener una presencia importante en la Asamblea y a su vez utilizar eso para aumentar su influencia en el nivel del Poder Judicial y abandonar sus intenciones de ganar la presidencia de la República, probablemente bajo el esquema de que hay regiones del país, hay ciudades, como en particular Quito, donde no tienen una muy buena votación, que les torna muy difícil ganar la presidencia y por lo tanto buscan esa estrategia. Y probablemente detrás de eso está que estar aliado de un gobierno y no ser el gobierno propio, a las finales, en las siguientes elecciones, la población vota en contra de ellos, como suele votar en contra de los gobiernos de turno. Entonces, yo pienso que hay un poco esa estrategia política de que en el momento en que no pudieron obtener lo que querían, un control de la Asamblea con el apoyo de Correa y el apoyo de Guillermo Lasso, pensaron que mejor estar en la oposición, hay que colaborar con el gobierno. Ese es como yo lo veo y como digo por el historial de lo que sucedió en los últimos 20 años con el Partido Social Cristiano. Pero digamos, si usted me pinta al Partido Social Cristiano como un partido veleidoso, si se podría decir, que se acomoda a los términos de su conveniencia,
la credibilidad que ha perdido, ¿usted cree que podría volver a ganarlo el Partido Social Cristiano o ya lo ve en sus horas más bajas? Yo veo que el problema del Partido Social Cristiano en eso es que Jaime Nebot se ha retirado. Se ha retirado de una vida activa y de ser candidato y no ha surgido otra figura, a diferencia de lo que pasó en ocasiones anteriores. En esa ocasión, cuando León Febres Cordero entró al Partido Social Cristiano y se convirtió en líder, y después estaba Sixto, que era un líder del Partido Social Cristiano histórico, y luego surgió Jaime Nebot por sus propios méritos, y eso es una continuidad muy importante del Partido Social Cristiano durante varias décadas. Pero ahora no hay otro líder que haya sucedido a Jaime Nebot. El partido realmente no ha facilitado a que surjan otras figuras, porque los quienes podían ser figuras han dejado el partido. Entonces, en ese sentido, ese es el problema. El partido necesita figuras y no hay una figura nacional si Jaime Nebot no retorna a las elecciones, y yo creo que no va a retornar a las elecciones. En ese sentido, pienso que va a permanecer decaído y que está perdiendo vigencia. ¿Usted cree que Guillermo Lasso va a intentar un segundo gobierno? Bueno, a estas alturas yo pienso que sí se lo plantea. Veamos cómo están las cosas de aquí a 2 años. Economista, ya corta para terminar. Usted habló de que para ver buenos resultados hace falta paciencia, hace falta esperar, y yo creo que muchos ecuatorianos están impacientes por ese momento, y ya ha pasado alrededor de 1 año y meses, 1 año y monedas del posicionamiento del presidente Lasso. ¿Cuándo cree que podríamos empezar a ver un repunte en los resultados que tanto esperan los que votaron en ese entonces al presidente Lasso? Bueno, viendo desde un punto de vista analítico, lo que el gobierno necesita es que para cuando esté acabando el gobierno, para el último año del gobierno, el pueblo se sienta que las cosas van muy bien. Por lo cual, pues no quiere decir que recién en el último año del gobierno las cosas estén mejorándose, ¿no? Que ya para entonces se siente que la crisis quedó atrás. Yo pienso que algunas cosas deben comenzar ya, pero hay muchos planteamientos que todavía están en camino, que no se han dado fruto. Por ejemplo, hay una política de incrementar la producción petrolera, que la importancia de eso es que entra plata, y al entrar la plata ya se puede hacer más cosas. Hay los intentos de atraer inversión a proyectos muy grandes, como la refinería, como hacer el nuevo puente, nueva solución vial para el sur del país, que está planteado, que se suele llamar el quinto puente. Y esas cosas todavía no han arrancado. Entonces, esas cosas deberían ya pronto arrancar para que comience a verse esta prosperidad. Pienso que la urgencia, como digo, es que en la segunda parte del mandato se vean los resultados, pero sería conveniente que ya comiencen a verse los primeros indicios de esa recuperación, pero que en el primer año no los ha habido. Economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio Fuego. Es un placer tenerlo, esperemos volver a invitarlo muy pronto. Muchas gracias, Ricardo. Siempre a la disposición de ustedes. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola.